Reddit pregunta: ¿cuáles son los agujeros de conejo más aterradores de internet en lo que te has metido? Mitzi 411. Como padre y aficionado al estar al aire libre, ahora prefiero que mi hijo haga la caminata delante de mí para saber dónde está. Mucho de esa información es mala. Cuando agarras a gente que desaparece en una región donde no hay una explicación conocida y sugiere que están conectados por una causa, obvio que va a hacer que parezca que está pasando algo. Podrías hacer lo mismo con los departamentos. La gente que muere o desaparece dentro de o cerca de los departamentos sin una causa clara y conocida, claramente está siendo desaparecida o asesinada por la misma cosa desconocida. Dicho eso, si estás perdido en la naturaleza, incluso por un camino, deberías estar vigilando a tu grupo, especialmente a los niños, porque sí, pasan accidentes. Mi propia hipótesis es que la segunda venida de Jesús. La investigación del vuelo MH370. Entré pensando que iba a encontrar una explicación sencilla y terminé 3 horas después con 40 pestañas abiertas y todavía más preguntas que respuestas. MH370 es el jefe final de los agujeros de conejo de internet. En realidad, nunca lo resuelves, simplemente llega un momento en el que decides dejar de investigar y seguir con tu vida. Hace un par de meses me metí de lleno en ese agujero de conejo y terminé pensando que quizá el avión había estado volando deliberadamente hacia la Antártida. Después de eso, me hundí aún más investigando todos los misterios relacionados con la Antártida, y ahí fue cuando entendí que un agujero de conejo puede llevarte directamente a otro. MH370 es exactamente así. Cuanto más aprendes, más preguntas aparecen. Me pasó algo parecido investigando el avión comercial que Rusia insistió en que no había derivado hace algunos años. Empecé leyendo los informes oficiales y la cobertura inicial que lo describía como una tragedia terrible. Pero seguí investigando y terminé viendo videos grabados con teléfonos de soldados que parecían actuar con total conciencia de lo que había ocurrido. Después aparecieron reportes sobre el caos posterior, el saqueo de pertenencias y los obstáculos para que los habitantes de la zona pudieran ayudar. Una de esas situaciones en la que mientras más información encontraba, peor me sentía. Recuerdo que cuando The Atlantic publicó un extenso reporte sobre el tema, no pude dejar de pensar en ello durante días. También recuerdo un gráfico de The Washington Post que mostraba las profundidades del océano y explicaba qué tan abajo podrían encontrarse los restos o las cajas negras. La idea de que quizás nunca podríamos recuperarlas para saber con certeza qué ocurrió en esas últimas horas me dejó completamente helado. Personalmente siempre pensé que pudo haber sido un error trágico. Además, también hubo otro avión de pasajeros derivado cerca de Ucrania por esa misma época, y eso también me hizo preguntarme si existían más conexiones o factores que todavía desconocemos. También me llamó la atención que todo ocurrió cuando el avión estaba cambiando de espacio aéreo. Tal vez no signifique nada, pero es una de esas coincidencias que te quedan dando vueltas en la cabeza. Al final, el problema con estos casos es que siempre parece haber suficientes piezas para construir una teoría, pero nunca lo suficiente para demostrarla por completo. Y eso hace que sea casi imposible dejar de investigar. Lo mismo me pasó con el incidente del paso Dyatlov. Entré pensando que iba a leer durante 10 minutos y terminé 4 horas después en un cuaderno lleno de teorías. Hay agujeros de conejo que, una vez que entras, simplemente ya no te sueltan. Luke Maxine. O sea, hubo como una semana en la que intenté en serio, sin ironía. Me gusta un poco ver la entrevista clavicular de Canal 5, porque está diciendo que las interacciones sociales son una pérdida de tiempo y que tomar cerveza es una actividad de idiotas. Luego, en la siguiente frase, se pone a presumir de que estuvo buscando un PubMed, algunos fármacos de nicho para usarlos. O sea, se ve tan perdido y con tan poca autoestima que da risa, en un punto en el que ni el stand-up se le compara. La verdad sí me da pena por él, y creo que puede ser un caso raro, en el que no creo que se pueda salvar, porque ya está demasiado lejos. Como que se nota que está escondiendo quién es de verdad. Claro, la gente normal no lee PubMed por diversión. Y la gente normal pensaría que las interacciones sociales y tratar de encontrar pareja, ya sea hombre o mujer, son actividades que vale la pena perseguir. Ahora, yo tengo ideas sobre su problema de salud mental, bien camuflados,
y su rollo de estar en el closet y odiarse a sí mismo, y todo ese tipo de cosas. Pero no puedo decirlo así como así, y siendo honesto, no creo que haga mucha diferencia. En cierta forma rara, volviendo a ese video, me siento mucho mejor conmigo mismo, porque sea lo que sea que esté pasando en mi vida, al menos yo no soy él, y no conozco esa terminología. Sé que no suena muy bonito decirlo, pero no voy a acercarme a él para insultarlo. Él no va a saber que mi Lil, que bien se siente no ser él, pero de una forma que ni él se esperaba, me ayudó mucho. Desde 2012, un grupo misterioso empezó a publicar rompecabezas extremadamente complejos por todo 4chan, en sitios de la Deep Web e incluso en lugares físicos alrededor del mundo, carteles pegados en farolas de ciudades como Tokio, París y Los Ángeles. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza quién estuvo detrás de todo esto ni cuál era realmente el objetivo final, si se trataba de un método de reclutamiento para inteligencia de alto nivel, una sociedad secreta o algo mucho más extraño. Sí, estoy hablando de Cicada 3301. Honestamente, la teoría que más me inquieta es que las personas que realmente lograron resolverlo fueron reclutadas, firmaron acuerdos de confidencialidad enormes y ahora trabajan para algún contratista de defensa misterioso o incluso para una agencia de inteligencia. El hecho de que prácticamente nadie haya aparecido con pruebas sólidas de haber completado la fase final es bastante extraño. Si buscas información sobre Cicada 3301, todavía puedes encontrar muchas de las pistas originales y las soluciones conocidas. Pero cuando llegas al final, lo único que aparece es un mensaje diciendo que los creadores ya encontraron a las personas que estaban buscando y que dejaron de reclutar. Lo curioso es que los acertijos no eran necesariamente imposibles. Más bien requerían conocimientos muy específicos sobre temas como compresión de imágenes, criptografía, matemáticas y seguridad informática. Alguien con experiencia en esas áreas probablemente habría tenido muchas más posibilidades de resolverlos rápidamente. Por eso existen dos grandes posibilidades, que detrás de todo estuviera una agencia de inteligencia buscando talento, o una empresa tecnológica intentando encontrar personas con habilidades muy concretas. También es interesante que muchas de las pistas físicas aparecieron a una distancia razonable de aeropuertos en diferentes partes del mundo. Eso hace pensar que quienes estaban detrás tenían la capacidad de organizar algo bastante grande y coordinado. Aunque, personalmente, me gusta imaginar una teoría mucho más simple. Quizás solo era alguien con mucho dinero y demasiado tiempo libre, creando el juego más elaborado posible para ver hasta dónde llegaría la gente con tal de resolverlo. Tal vez al final todos los que llegaron a la última etapa simplemente se reunieron en algún lugar secreto para tomar té y nunca volvieron a hablar del tema. A día de hoy todavía pienso en Cicada 3301 de vez en cuando porque nunca apareció una explicación definitiva que dejara completamente satisfecho a todo el mundo. El hecho de que partes del misterio salieran de internet y aparecieran físicamente en calles reales de diferentes países lo hizo muchísimo más inquietante que la mayoría de los misterios digitales. Además, por esa misma época muchas empresas comenzaron a crear sus propios ARG, Alternate Reality Games, o juegos de realidad alternativa, utilizando pistas escondidas en internet y en el mundo real para crear experiencias interactivas. Pensándolo bien, no es tan aterrador cuando consideras que grandes compañías internacionales tienen recursos suficientes para organizar algo así a escala global. Internet prácticamente olvidó lo populares que fueron los ARG durante la primera mitad de la década de 2010. De hecho, probablemente algunas personas tengan que buscar qué significa ese término. Esto es bastante de nicho, por decirlo de alguna manera, pero hace como 8 años una fan de Sufjan Stevens me estuvo acosando en línea desde su blog. Un día encontré su cuenta principal y descubrí que aparentemente sufría de erotomanía con Sufjan Stevens. Era evidente por casi una década de publicaciones obsesivas donde interpretaba cualquier cosa como señales que él supuestamente le enviaba. Incluso llegó a seguirlo en persona, mientras insistía en que era él quien la estaba siguiendo a ella. Yo crecí en los mismos círculos religiosos que Sufjan y hasta fui a la misma escuelita cristiana de pueblo a la que él asistió. La verdad, me resulta surrealista que alguien pueda obsesionarse con él hasta ese punto. Y ojo, no lo digo porque no tenga motivos para admirarlo, es un compositor brillante y tiene un talento increíble para escribir canciones. Simplemente se siente muy extraño ver ese nivel de obsesión dirigido hacia alguien como él. Acabo de experimentar un auténtico fallo en la Matrix. Leí todo este comentario convencido de que estaban hablando de Cat Stevens. Durante las últimas 2 décadas, cada vez que alguien mencionaba a Sufjan Stevens, mi cerebro automáticamente asumía que se referían a Cat Stevens.
Yo sabía que Cat Stevens cambió su nombre a Yusuf Islam, pero en algún momento mi mente decidió reemplazar Yusuf por Sufjan. Supongo que fue porque realmente nunca supe quién era Sufjan Stevens, aunque sí había escuchado su nombre de pasada en alguna ocasión. Literalmente, tuvo que aparecer una historia sobre erotomanía para que mi cerebro dijera, espera un momento, aquí hay algo que no cuadra. Entonces lo busqué y por fin entendí mi confusión. Eso me recordó a una mujer de YouTube que estaba completamente obsesionada con Brent Spiner, el actor que interpretó a Data en Star Trek. Subía video tras video asegurando que estaban casados, que él iba a venir por ella en una nave espacial y mezclaba todo eso con delirios paranoides bastante evidentes. Si no recuerdo mal, en esa época tenía un hijo pequeño, de unos 7 años, y era realmente preocupante escucharla hablar de él mientras era evidente que estaba atravesando un trastorno mental serio. También conocí el caso de una mujer que intentó convencer a un familiar mío, bastante más joven, de mudarse con ella a Corea del Sur. La excusa era que ambos trabajarían dando clases de inglés como segundo idioma, pero la realidad era muy distinta. Ella estaba absolutamente convencida de que una estrella del K-pop, alguien que ni siquiera sabía de su existencia y con quien jamás había tenido contacto, estaba profundamente enamorada de ella. Al final, dejó de pagar la renta de mi familiar y de su otro compañero de departamento, desapareció sin dejar rastro y nunca volvieron a saber de ella. Viéndolo en retrospectiva, fue una de esas situaciones en las que, aunque hubo pérdidas, realmente lograron esquivar un problema muchísimo más grande. El hilo de Denko. Es un precursor japonés de 4chan de los primeros. Un tipo empezó a hacer un post en vivo mientras veía a una chica con la que estaba obsesionado. Los Gons le echaban porras para que la acosara y para que posteara mientras lo hacían. Al final, llegó al punto en el que se dieron cuenta de que el tipo acosador de verdad era de lo más aterrador para esa chica, y que ellos estaban alentando a alguien peligrosamente inestable, un lobo solitario. 4chan tiene un historial de estar empujando a gente pendeja a hacer cosas bien estúpidas. O sea, mira cómo apoyaron a Trump por la razón que sea. Se ríen, supongo. Y se dieron cuenta de que el tipo creepy de verdad era aterrador para esa chica, y que los demás estaban alentando a un solitario peligrosamente inestable. Ningún usuario loco de 4chan sería capaz de hacer algo así. ¿De verdad no quieres saber cómo descubrimos cuánta agua contiene el cuerpo humano? Y lo más inquietante es que no había ninguna razón evidente por la que no pudieran haber hecho el mismo experimento utilizando cadáveres recién fallecidos. Hacerlo con personas vivas fue una elección. Básicamente, la idea era tomar un cuerpo humano, colocarlo dentro de una enorme centrífuga y hacerlo girar hasta separar sus componentes líquidos para después medir la cantidad de agua presente. Solo pensarlo resulta bastante perturbador. La saga de Sarah. Una chica con problema evidente se muda con un grupo de jóvenes profesionales, mientras les oculta información importante sobre su situación laboral y personal. Desde el principio empiezan los problemas. Se niega a pagar la renta. No aporta nada en la casa, invita a sus amigos constantemente, deja el lugar en malas condiciones y, a pesar de todos los intentos de sus compañeros por resolver la situación, simplemente se niega a irse. Al principio, las otras compañeras de piso intentan ayudarla y ser comprensivas. Intentan darle apoyo porque creen que está pasando por un momento difícil. Pero con el tiempo, esa empatía se transforma en frustración y desesperación, porque se vuelve evidente que Sarah no tiene intención de cambiar ni de ayudarse a sí misma. La historia fue contada en un blog por la propia compañera de piso, quienes documentaron poco a poco cómo una situación que parecía manejable terminó convirtiéndose en una pesadilla para todos los involucrados. Los expedientes de Epstein. Para mí, uno de los agujeros de conejo más extraños fue encontrar un antiguo green text de alguien que afirmaba haber trabajado en la isla de Epstein mucho antes de que todo el caso saliera a la luz. En ese momento, muchas personas lo tomaron como una historia absurda, llena de teorías conspirativas y afirmaciones imposibles. Pero después de que ciertos detalles del caso comenzaran a salir de la luz, mucha gente volvió a mirar esa publicación y quedó sorprendida por algunas coincidencias. Una computadora familiar sin protección en los años 2000. Una computadora familiar de los años 2000, sin prácticamente ningún tipo de antivirus, podía convertirse en una puerta directa hacia alguno de los rincones más extraños de Internet. La verdad es que en esa época era bastante caótica. Los primeros años de Internet tenían algo especial: páginas personalizadas sencillas,
blog lleno de historias, mucho fanfiction, diseños hechos con herramientas básicas y comunidades pequeñas donde la gente simplemente compartía sus intereses. Extraño esa sensación de explorar internet sin saber exactamente qué ibas a encontrar. Me encantaría volver a pasar navegando por páginas de GeoCities y Angel Fire, simplemente descubriendo cosas nuevas de forma tranquila. Un sitio web extraño y completamente personal. Una página antigua diseñada por Microsoft FrontPage 2000 donde Harvard Habe compartía todas las cosas que le gustaban en la vida. Hablaba de temas completamente variados: jardinería, habitaciones inspiradas en torres de castillos, carpintería, botas de pescas, traje de gomas, piezas de cuero y hasta combinaciones de colores relacionadas con casas o estilos personales. A primera vista parece una página cualquiera de internet antiguo, pero precisamente eso es lo que la hace tan fascinante. Es como abrir una cápsula de tiempo de una época en la que cualquier persona podía crear un rincón propio en la web y llenarlo con absolutamente todo lo que le apasionaba. Es uno de esos pequeños agujeros de conejo que no necesariamente son aterradores por lo que muestran, sino por lo extrañamente humano que resultan. Durante muchos años fui voluntaria en un refugio dedicado al rescate de mascotas pequeñas. Un día, nos contactaron para ayudar a localizar a una persona que estaba siendo investigada por publicar contenido de tortura animal en Internet. Con el tiempo descubrimos que conseguía algunos de esos animales a través de grupos locales de adopción en Facebook, donde varias personas confiaban en él pensando que les estaban dando un buen hogar. Después, utilizaba esas situaciones para hacerles daño y compartir pruebas de sus actos con otras personas en comunidades privadas, intentando ocultar su verdadera identidad y evitar que alguien conectara todas las piezas. Tenía sus propias obsesiones y métodos para elegir a quién contactar, qué animales buscar y con quién compartir ese contenido. Después de que finalmente logramos identificarlo, el caso quedó durante años en manos de las autoridades y todavía sigue siendo un proceso complicado. Sin embargo, durante esa investigación nuestro pequeño grupo empezó a descubrir que existían otras personas involucradas en cosas similares, algunas incluso mucho más graves. Terminamos colaborando con investigadores que llevaban años siguiendo estas redes. Entramos en un lado de Internet que es difícil incluso imaginar. Hay cosas que revelan hasta dónde puede llegar la crueldad humana, y resulta muy difícil aceptar que existan personas capaces de hacer algo así. He pasado por situaciones muy difíciles en mi propia vida, sobreviví a abuso sexual durante mi infancia y años de violencia doméstica. Pensé que ya conocía la parte más oscura de lo que una persona podía hacerle a otra, pero esto fue diferente. Fue tan extremo que durante mucho tiempo me costó procesar que algo así pudiera existir. A veces me parece surrealista estar aquí, en Reddit, hablando con personas sobre cosas normales como una pintura que vi en mi ciudad o cualquier otro tema cotidiano, mientras al mismo tiempo sé que existen personas sufriendo horrores en algún lugar del mundo. Lo que más me afecta es pensar que algunos de estos individuos podrían seguir sin ser identificados y continuar haciendo daño ahora mismo. Durante mucho tiempo he tenido problemas para dormir. Cuando intento descansar, mi mente vuelve a lo que descubrí y a todo lo que vi durante esas investigaciones. Hay imágenes y recuerdos que simplemente no desaparecen. Con el tiempo aprendí por mi cuenta sobre OSINT, empecé a sentirme cómoda colaborando con autoridades, entrevistando personas para recopilar información, tomando cursos relacionados con leyes y manteniendo contacto con investigadores y personas involucradas en estos casos. No creo que sea realista, por mi edad y mi salud, convertirme en criminóloga profesional, pero desde que conocí esta realidad ya no puedo simplemente ignorarla. Mientras tenga la capacidad de ayudar, quiero seguir haciéndolo. Esto es de las cosas más perturbadoras que he leído en mi vida. Siempre había escuchado rumores sobre ciertos rincones oscuros de Internet, pero leer testimonios de personas que han investigado estos casos durante años es algo completamente diferente. Resulta difícil comprender que existan individuos capaces de participar voluntariamente en ese tipo de violencia. Solo espero que cada víctima pueda recibir ayuda y protección, y que quienes causaron daño enfrenten consecuencias reales por sus acciones. También recuerdo haber escuchado sobre una persona que creó varios sitios en la dark web relacionados con contenido extremadamente violento. No recuerdo exactamente su nombre, pero muchas personas probablemente saben de qué caso hablo. Uno de los nombres que más se menciona en esas investigaciones es el de un material conocido como Disease Destruction. Solo diré que involucraba a una víctima muy pequeña y que conocer los detalles de ese caso fue suficiente para que muchas personas entendieran hasta qué punto podía llegar la maldad humana.
Hay partes de Internet que no son simplemente extrañas o misteriosas, son recordatorios de que algunas realidades existen aunque la mayoría de las personas prefieran no pensar en ellas. Bro, la teoría del Internet muerto. Mucha gente piensa que es solo una broma o una teoría conspirativa, pero cuando empiezas a darte cuenta de la cantidad de bots impulsados por IA que únicamente generan interacciones entre ellos para inflar el engagement en Twitter, Reddit y otras plataformas, la cosa empieza a sentirse bastante inquietante. La vibra de Internet ya no es la misma que hace unos años. Lo que más me preocupa es que cada vez resulta más difícil distinguir que fue hecho por una persona y que fue generado por una IA. YouTube, por ejemplo, ya se siente muy deteriorado en ese aspecto, y da la impresión de que a Google no le preocupa demasiado mientras el tráfico siga creciendo. La verdad, me da tristeza. Internet era un lugar increíble antes de que se convirtiera en una herramienta tan eficaz para manipular la opinión de la gente. Y lo más curioso, o quizá lo más aterrador, es la cantidad de personas que no se dan cuenta de que están cayendo en esa manipulación. Casi todos creen que el otro bando está lleno de bots, mientras que el suyo está formado únicamente por personas reales. Los de izquierda piensan que la mayoría del discurso de la derecha proviene de bots, y los de derecha creen exactamente lo mismo de la izquierda. Los que apoyan a Palestina piensan que el contenido a favor de Israel está dominado por bots, y quienes apoyan a Israel suelen pensar lo mismo del contenido pro-Palestina. La realidad es que este fenómeno puede presentarse en cualquier lado. Independientemente de si eres demócrata o republicano, apoyas a Palestina, a Israel o cualquier otra causa, es muy probable que, en algún momento, hayas interactuado con contenido amplificado o generado por bots sin darte cuenta. A veces me pregunto cómo será Internet cuando la mayor parte del contenido sea creado por inteligencia artificial. Una parte de mí imagina un escenario parecido al de Cyberpunk, donde terminamos creando una especie de nuevo Internet para escapar del viejo, saturado de contenido automatizado. Otra parte espera que, como reacción, la gente vuelva a valorar más las relaciones reales y el tiempo fuera de las pantallas. Pero lo que más me preocupa es otra posibilidad, que simplemente terminemos aceptando el contenido generado por IA como el entretenimiento estándar, sin cuestionarlo demasiado. Lo irónico es que la IA necesita contenido creado por personas para entrenarse y seguir mejorando. Pero mientras más espacio ocupa y más tráfico captura, menos incentivos existen para que los creadores humanos produzcan contenido original. Es como si el sistema hubiera llegado a un punto de canibalización total, al quedarse sin material nuevo del que alimentarse, termina consumiéndose a sí mismo. Yo estuve por ahí desde la época de los módems de marcación telefónica. Vi cómo Internet pasó de ser un lugar emocionante y lleno de curiosidad, a convertirse en algo cotidiano, luego indispensable, después prácticamente inevitable y, en algunos aspectos, hasta agotador. Ahora siento que está entrando en otra etapa completamente distinta. La verdad, fue un buen viaje. Ojalá muchos hayan conservado el hábito de leer libros. La primera vez que realmente noté este cambio fue en YouTube. Tengo la impresión de que una enorme cantidad del contenido que aparece ahora son canales que producen videos con IA de manera automática, publicando sin descanso y apoyándose en vistas, comentarios o likes artificiales para intentar manipular el algoritmo. No puedo asegurarlo, pero da la sensación de que este fenómeno explotó de un momento a otro. Ya llegó un punto en el que mi lista de canales bloqueados es más larga que la de los canales a los que estoy suscrito. Por eso también me impuse una regla personal: si alguien responde de forma excesivamente conflictiva o solo busca discutir por discutir, rara vez continúo la conversación después de un par de respuestas. No vale la pena gastar tiempo ni energía discutiendo con alguien que quizá ni siquiera sea una persona real, o que solo esté buscando provocar una reacción. Al final, hay batallas en Internet que simplemente no merece la pena pelear. Chip Chan. A finales de los 2000, la gente encontró un live stream de una mujer que vivía en un depa chiquitito en Seúl. Ella creía que un ex policía corrupto le había implantado en el tobillo un chip para acosarla, que la mantenía dormida hasta 20 horas al día y le controlaba la mente. Lo que daba miedo no era un fantasma ni un susto de esos, era ver cómo una enfermedad mental grave, en crudo y sin editar, se desarrollaba en tiempo real durante años. Montó varias cámaras web transmitiendo 24/7. Llenó las paredes con letreros escritos a manos advirtiéndoles a los espectadores sobre su acosador y se pasaba días durmiendo en posiciones retorcidas en el piso, casi sin moverse. Caías al stream a las 3 de la mañana y nomás veía a esa mujer totalmente atrapada en su propia pesadilla psicológica,
sin enterarse para nada de que miles de desconocidos estaban viendo cada cosa que hacía. Ver video del incidente de Ronnie McNock sin censura. También la escuela Elan. Un sobreviviente escribió un blog visual extremadamente largo, donde documentó su experiencia con muchísimo detalle. Es una de esas historias que parecen sacadas de una película, pero que, lamentablemente, ocurrieron en la vida real. No recuerdo exactamente todos los detalles, pero creo que muchos llegaron a esa historia a través de Wikipedia o enlaces relacionados. Y justamente ese es el peligro de los agujeros de conejo en internet. Empiezas siguiendo un enlace por simple curiosidad, luego haces clic en otro, después en otro más, y de repente te das cuenta de que llevas horas leyendo sobre algo que puede ser completamente perturbador, como el estudio de Tuckey, o algo simplemente extraño y fascinante, como la película de Iron Sky. No me malinterpreten, Wikipedia es una herramienta increíble. Es una de las mejores formas de aprender sobre casi cualquier tema. Pero a veces la curiosidad toma el control y terminas en lugares que jamás imaginaste visitar. Aprendí sobre el estudio de Tuckey en una clase universitaria de métodos de investigación. Era parte del módulo sobre ética científica y honestamente me dejó una sensación horrible. No fue solo impactante por lo que ocurrió, sino también por las preguntas que planteaba sobre la responsabilidad de la ciencia y el trato hacia las personas. El desastre de la cueva de Nutty Potty. Leer la descripción de lo estrecho que era el espacio donde quedó atrapada la persona, entender cómo avanzó el rescate y saber lo complicado que fue la situación me provocó una sensación de claustrofobia inmediata. Estaba en mi cuarto, con espacio de sobra y buena ventilación, pero a las 2 de la mañana leyendo sobre eso sentí como si las paredes te estuvieran acercando. Después de conocer esa historia, nunca volví a ver los espacios pequeños de la misma manera. También existe un sitio llamado Conservapedia, una especie de alternativa a Wikipedia, creada con una visión ideológica muy marcada. Tiene miles de artículos, y para muchas personas resulta un ejemplo curioso de cómo una comunidad puede construir su propia versión de la realidad en internet. Puedes pasar horas leyendo y preguntándote cómo alguien llegó a ciertas conclusiones. Es como observar un agujero de conejo donde la parte más interesante no es solo la información, sino entender la mentalidad detrás de lo que construyeron. También están casos como Davey, Vanity y Onision, personas que terminaron convirtiéndose en auténtico agujero de conejo por las controversias y comportamiento extraño que lo rodeaban. Y otro caso que muchos usuarios de Reddit han mencionado es el de ciertas personas que llegaron a obsesionarse con ideas como la inmortalidad cuántica. En algunos casos extremos, esas creencias terminaron afectando gravemente su forma de pensar y su percepción de la realidad. Algunos agujeros de conejo no son aterradores porque esconden un misterio, sino porque muestran hasta dónde puede llegar una idea cuando alguien queda completamente atrapado dentro de ella.